Conversor AC/DC monofásico no controlado con carga RL-VDC serie. La gráfica muestra el circuito del conversor AC/DC monofásico no controlado con carga RL-VDC. La fuente VDC es una fuente independiente de la tensión de entrada, usualmente una batería. Por conexión, la tensión de ánodo del diodo V sub A es siempre la fuente de alimentación V sub ST, y mientras no hay circulación de corriente en el circuito, la tensión del cátodo del diodo V sub K es igual a la tensión de la fuente DC V sub DC. Por lo tanto, el diodo permanecerá polarizado en inverso con V sub K mayor que V sub A hasta el momento en que la tensión AC alcance el valor VDC. En ese instante, que corresponde con el ángulo designado ángulo crítico, alfa sub C, el diodo queda polarizado en directo y comienza el intervalo de conducción. La gráfica muestra las formas de onda ideales del circuito. El pulso de corriente empieza en el ángulo crítico alfa sub C, cuando la tensión de la fuente AC alcanza el valor de la fuente de tensión DC que existe en la carga, y termina en el ángulo de extinción beta. El pulso de corriente no es sinusoidal porque, como en el caso anterior, es solo el pulso de comienzo de la respuesta transitoria del circuito RL-VDC a la excitación producida por la fuente alterna. Cuando empieza a conducir el diodo, se puede escribir la ecuación de Kirchhoff para el circuito. Además, se sabe que la corriente debe cumplir con la forma genérica de una componente forzada y una componente de respuesta natural. Como en casos anteriores, hay que definir el modelo para calcular la respuesta permanente del circuito. La diferencia es que ahora hay dos fuentes independientes, una AC y otra DC. Así que hay que considerar dos circuitos básicos, el AC y el DC, como muestra la figura. El aporte correspondiente a la fuente AC es la corriente sinusoidal, cuya ecuación está presentada en la figura. Como corresponde, la respuesta permanente a la fuente DC es una corriente DC, y la respuesta permanente del circuito completo es la suma de las componentes sinusoidales y DC presentada en la lámina. La respuesta transitoria del circuito es la de una red RL serie, como muestra la lámina, donde el valor de la constante A debe ser determinado en función de las condiciones iniciales del circuito. La lámina muestra la versión completa de la ecuación de la corriente, formada por los dos componentes de la respuesta permanente y el de la respuesta transitoria. Esta ecuación es válida entre el comienzo de la conducción en el ángulo alfa sub C y el final en el ángulo de extinción beta. Por supuesto, alfa sub C es conocido, pero A y beta no lo son. Usando la condición inicial de corriente cero en el ángulo alfa sub C, se determina cuál es el valor de la constante A. Conocida A, se puede escribir la versión final de la ecuación de la corriente e igualarla a cero en el ángulo de extinción beta, obteniendo una ecuación que, como seguramente estaban esperando, es trascendente y debe ser resuelta en forma aproximada por métodos numéricos. Conocida beta, se pueden plantear las ecuaciones para calcular el valor RMS y el valor promedio de la corriente, y luego usar estas para calcular todos los otros valores de interés, como ya se ha hecho en el análisis de los casos anteriores. Merece la pena considerar el caso de la potencia entregada por la fuente AC. Esta tiene dos componentes: la potencia que se entrega a la resistencia del circuito, donde por supuesto se disipa en forma de calor, y la potencia entregada a la fuente DC. En este caso se considera en forma implícita que la fuente DC es capaz de aceptar energía cuando otra fuente externa fuerza la entrada de corriente inversa por sus terminales, porque de lo contrario es muy posible que el circuito no funcione. Si la fuente DC acepta recibir energía
lo que depende por supuesto de sus características internas que no han sido consideradas aquí. Esta energía puede ser acumulada, como ocurre si la fuente DC es una batería recargable. Un ejercicio para realizar el proceso de cálculo. Se realizan los cálculos iniciales en base a los parámetros del ejercicio. Se reemplazan los valores de los parámetros calculados en la ecuación de la corriente, se iguala a 0 en el ángulo de extinción beta y se procede a buscar el valor de beta por métodos numéricos. Conocido el valor de beta, se procede a calcular el valor de la corriente RMS por integración numérica y a continuación el de la potencia entregada a la resistencia. Con un procedimiento similar se calcula el valor de la corriente promedio I sub 0 y en base a este valor se calcula la potencia entregada a la fuente DC. Por último, se completan los cálculos sumando la potencia entregada a la resistencia y la entregada a la fuente DC para definir la potencia total entregada por la fuente AC y, a continuación, calcular el último parámetro de la respuesta, el valor del factor de potencia que la carga presenta a la fuente AC.